Fingí haber sufrido un derrame cerebral y, de la noche a la mañana, lo perdí todo. Mi hijo, cardiólogo, dijo que estaba demasiado ocupado con un congreso. Mi hija, abogada, aseguró que su esposo no quería dramas en su casa. Pero la menor, enfermera en turno nocturno que apenas logra pagar el alquiler, me abrió la puerta sin dudarlo. Vendió su coche para cubrir mi rehabilitación. Y cuando mi abogado cruzó aquella puerta con la verdad, la expresión en sus rostros fue algo que llevaré conmigo para siempre. De verdad agradezco que estés aquí conmigo hoy. Antes de continuar, tómate un momento para escribir en los comentarios desde donde estás viendo esta historia. Tu voz importa, y leo más comentarios de los que imaginas. Una breve nota antes de empezar. Algunos elementos de este relato han sido adaptados con fines narrativos y educativos. Cualquier parecido con personas o lugares reales es mera coincidencia, pero el mensaje es absolutamente genuino. El silencio de mi casa junto al lago era ensordecedor aquella tarde de noviembre. No era el silencio sereno que acompaña al retiro y la reflexión, sino uno hueco, de esos que te recuerdan a todos los que deberían estar allí y no están. Permanecía de pie frente a la ventana, observando cómo la última luz desaparecía tras las colinas que rodeaban el lago Michigan, cerca de Traverse City. 67 años construyendo algo, y aquella vista imponente era lo único tangible que parecía quedarme. Mi esposa, Elena, habría amado ese atardecer. Siempre decía que lo mejor del éxito no era el dinero ni el reconocimiento, sino tener a alguien con quien compartir la vista. Habían pasado 8 años desde que se fue, y aún había noches en las que giraba la cabeza para contarle cómo había sido mi día, olvidando por un instante que su silla permanecería vacía. Me llamo Ricardo Salazar. Fundé Salazar Equipos Médicos comenzando con un pequeño almacén en Chicago hasta convertirla en una empresa valorada en $88 millones. Llegué a emplear a más de 1.800 personas en 10 estados. Según cualquier parámetro que la sociedad utiliza para medir el éxito, lo había alcanzado todo. Pero aquella tarde, solo en una casa demasiado grande para una familia que nunca la visitaba, comprendí algo que ningún contador podría calcular. Era inmensamente rico en cifras y absolutamente pobre en lo que de verdad importaba. El teléfono sonó a las 6:47 de la tarde. Era mi hijo mayor, Andrés, aquel al que pagué más de $380,000 para que estudiara medicina. Ahora era cardiólogo, exitoso, respetado, todo lo que un padre sueña para su hijo. Papá, qué bueno que te encuentro, dijo con una voz rápida y precisa, la voz de alguien que encaja una llamada entre asuntos más importantes. Necesito hablar contigo de algo. Por un instante, el corazón me dio un vuelco. Tal vez quería visitarme. Tal vez solo deseaba conversar. Hay una empresa emergente de dispositivos médicos que busca inversionistas. Es tecnología avanzada para monitoreo cardíaco. Necesito $280,000 para asegurar mi participación. 280,000. No hubo un cómo te sientes, ni un te extraño. Solo una cifra, es una cantidad considerable, Andrés. Cuéntame más, comenzó a explicarlo con un discurso que sonaba ensayado, lleno de proyecciones y datos, pero vacío de cercanía. Cuando terminó, ya sabía mi respuesta, aunque aún así hice la pregunta, ¿vendrás para Acción de Gracias la próxima semana? Podríamos hablarlo en persona. Hubo un silencio breve. Casi podía oírlo revisando mentalmente su agenda. Va a estar complicado, papá. Ese fin de semana tengo un congreso en Houston. Pero necesito una respuesta pronto. ¿Puedes transferirlo directamente a mi cuenta? Le dije que lo pensaría. Nos despedimos como lo hacen dos personas cuando ya no queda nada auténtico que decir. 40 minutos después llegó la segunda llamada. Era mi hija, Valeria, en cuya carrera de derecho invertí cerca de $330,000. Ahora trabajaba como abogada corporativa en Nueva York, casada con un gestor financiero, viviendo en un lujoso apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Hola, papá, dijo con ese tono particularmente animado que siempre significaba que quería algo. Tengo una oportunidad que necesito comentarte. Esperé, Daniel y yo estamos considerando comprar una propiedad vacacional en la costa. Sería perfecta para recibir clientes. Solo necesito $250,000 para el pago inicial. 250,000, otra cifra. Otra hija llamando por dinero en lugar de llamar por mí. Valeria, es mucho dinero. ¿Podrías venir a visitarme pronto? Podríamos hablarlo con calma, juntos, tal vez después de las fiestas, papá. Ahora mismo todo está una locura en el despacho. Pero dime pronto lo de la casa en la costa. Sí,
te avisaré, respondí, y colgamos. Me quedé sentado en la oscuridad de mi casa junto al lago durante un largo rato después de eso. 2 hijos. 2 solicitudes. 2 recordatorios de que, en algún punto del camino, dejé de ser un padre para convertirme en un recurso. La tercera llamada llegó a las 8:15 de la noche. Papá, hola. Espero no llamarte muy tarde. Era Lucía, mi hija menor. La que nos sorprendió a todos al elegir la escuela de enfermería en lugar de los caminos prestigiosos que habían seguido sus hermanos. Su educación costó $45,000, una fracción de lo que invertí en los demás, pero fue la única que insistió en pedir préstamos y trabajar turnos dobles para no cargarme con todo el peso. Nunca es tarde para ti, le dije, y por primera vez en toda la noche, sonreí de verdad, una fracción de lo que había gastado en Andrés y Valeria. Trabajaba turnos nocturnos en un hospital del condado en Grand Rapids, vivía en un pequeño apartamento con su esposo, Daniel, profesor de historia en una secundaria. Había algo en su voz que la diferenciaba de sus hermanos. Algo genuino. Lucía, me alegra escucharte. ¿Cómo estás? Estoy bien, papá. Muy bien, en serio. Daniel y yo hemos estado hablando de algunas cosas y todo está en orden. Solo que hacía tiempo que no hablaba contigo y quería llamarte para saber cómo estabas. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás tomando tu medicación para la presión? No estaba pidiendo nada. Me estaba preguntando por mí. No podía recordar la última vez que uno de mis hijos me llamara solo para interesarse por mi bienestar. Ni Andrés, ni Valeria, pero sí Lucía, la que siempre me había preocupado en secreto por elegir un camino distinto al de sus hermanos, un camino modesto, me había dado algo invaluable, su tiempo, su preocupación genuina, su amor sin condiciones. Hablamos durante media hora sobre su trabajo, sobre Daniel, sobre el gato callejero que habían adoptado, sobre nada importante y todo lo que realmente importaba. Cuando colgamos, algo se cristalizó dentro de mí. Una decisión que había estado tomando forma en las sombras de mi mente, de repente se volvió clara. Tomé el teléfono y llamé a mi amigo más antiguo, Roberto Ashford, mi abogado desde hace 35 años. Roberto, habla Ricardo. Necesito tu ayuda con algo. Algo inusual. Él escuchó mientras le explicaba lo que quería hacer. Intentó disuadirme, que fue lo primero que hizo. Ricardo, tienes 67 años. Estás hablando de fingir una crisis médica y simular perderlo todo. ¿Comprendes los riesgos? Sí, entiendo, dije, por eso necesito tu ayuda para hacerlo de manera segura. Esa noche pasamos 3 horas planeando. Un equipo médico listo, seguridad a distancia, una historia creíble sobre un derrame cerebral que causara deterioro cognitivo, sobre malas inversiones que habían acabado con mi fortuna. Sobre un hombre que lo había perdido todo en un solo mes. Roberto me hizo prometerle que, si en algún momento algo se volvía realmente peligroso, lo llamaría de inmediato. Lo haré, respondí. Ambos sabíamos que probablemente no lo haría. La transformación tomó 2 semanas de preparación. Primero, necesitaba parecer el hombre que decía ser. Dejé de cuidarme de las maneras que la riqueza permite. Permití que mi cabello creciera desordenado. Dejé de afeitarme. Empecé a usar ropa comprada en una tienda de segunda mano en Lansing. Prendas que me quedaban flojas y contaban, por sí solas, una historia de decadencia. Luego vino la parte más difícil, vender la mentira. Roberto me ayudó a construir el relato. Un derrame cerebral 3 semanas antes que había afectado mis funciones cognitivas. Decisiones financieras equivocadas tomadas en un estado de confusión. Un asesor que se aprovechó de mi vulnerabilidad. La casa del lago hipotecada, las acciones de la empresa vendidas a un precio irrisorio. La pérdida, las cuentas vacías. La historia estaba diseñada para ser creíble porque sucede todos los días. Las personas mayores sufren eventos médicos, toman malas decisiones y pierden todo. Mis hijos no tendrían razón para dudarlo, lo más difícil era mirarme al espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía 10 años mayor de lo que debía. Sus ojos mostraban una desesperación que no era completamente un acto. Porque ahí estaba, vestido con ropa de segunda mano, preparándome para poner a prueba el amor de mis propios hijos, sintiendo una desesperación que era absolutamente real. ¿Qué pasaría si todos fallaban? ¿Y si la prueba revelaba que cada uno de mis hijos solo me veía como una fuente de dinero? Aparté ese pensamiento y marqué mi primera llamada. Andrés, necesito verte. ¿Ha pasado algo? Mi voz temblaba.
Y el temblor no era del todo fingido, le expliqué sobre el derrame, las malas inversiones, la ruina financiera. Le dije que necesitaba ayuda, solo temporal, solo hasta poder reorganizarme. Hubo un largo silencio al otro lado. Papá, eso es mucho para procesar. Cuando pasó todo esto, hace 3 semanas. No quería preocuparte, pero he perdido la casa, Andrés. Casi todo lo he perdido. Solo necesito un lugar donde quedarme unos días, hasta poder hacer arreglos. Otro silencio. Este más largo. Papá, mañana parto para el Congreso en Houston. Stephanie y yo llevamos meses planificando esto. No puedo cancelar todo, no te pido que canceles. Solo necesito un lugar para dormir, un sofá, cualquier cosa. Lo escuché suspirar. Oí el sonido de alguien calculando inconvenientes en lugar de considerar la compasión. Mira, papá, realmente no es buen momento. Los padres de Stephanie se quedan con nosotros esta semana. No tenemos espacio, pero déjame ver qué puedo hacer. ¿Puedo llamarte después? Nunca volvió a llamar. 3 días después, me encontré de pie, afuera de la casa de Andrés, en los suburbios de Chicago. La propiedad se extendía por casi 1 hectárea de perfección impecable. Yo había pagado por esta casa, un regalo cuando terminó su residencia. La fuente en la entrada circular, la que costó $55,000, también había salido de mi bolsillo. Toqué el timbre. Pude escuchar voces dentro. Risas, los sonidos de una reunión familiar. Andrés abrió la puerta, y observé cómo su rostro pasaba por reconocimiento, sorpresa y algo que se parecía mucho a la molestia. Papá, ¿qué haces aquí? Te llamé hace 3 días. No devolviste la llamada. He estado durmiendo en el coche, Andrés. No tengo otro lugar a donde ir. Detrás de él, pude ver a Stephanie acercándose. Su esposa, la mujer que había recibido en nuestra familia con un regalo de boda de $180,000, me miraba como se miraría a un solicitante no invitado. Ricardo, dijo, esto es inesperado. Andrés se colocó parcialmente afuera y cerró la puerta casi por completo detrás de él, bloqueando mi vista del interior y evitando que entrara. Papá, escucha. Lamento lo que pasó, pero realmente no es un buen momento. Los padres de Stephanie están aquí. Mañana tenemos una cena. Simplemente, no hay espacio. No te pido una habitación, Andrés. Solo un sofá por una noche. Soy tu padre. Se frotó la nuca, el gesto de un hombre molesto por la crisis de otro. Déjame conseguirte algo de dinero, dijo. Hay un buen hotel a unos 15 kilómetros de aquí. Puedes quedarte allí esta noche y luego vemos qué hacemos después del Congreso. Desapareció adentro y regresó con un puñado de billetes. Me los entregó sin mirarme a los ojos. $150. Papá, lo siento mucho. Es solo mal momento. Hablaremos después de Houston. La puerta se cerró. Escuché el seguro girar. Escuché que las risas dentro continuaban. Me quedé en el porche de la casa que había comprado, sosteniendo $150, comprendiendo por primera vez el verdadero costo de lo que mi éxito me había permitido adquirir. El vuelo a Nueva York se sintió como un viaje a otro planeta. Llevaba mi ropa de tienda de segunda mano y llamaba la atención de los demás pasajeros. Una mujer en primera clase arrugó la nariz al pasar. La azafata me habló con ese tono cuidadoso y lento que la gente usa con quienes consideran inferiores. El edificio donde vivía Valeria se elevaba 42 pisos sobre Central Park. Yo había ayudado con el pago inicial, un regalo de $380,000 cuando ella y Daniel se casaron. El portero me detuvo antes de llegar a la entrada. ¿Puedo ayudarle? Señor, vengo a ver a Valeria Harrison. Quiero decir, Valeria Harrison. Soy su padre. La expresión del portero decía que no me creía. Hizo una llamada, habló en voz baja y luego volvió, con un desdén apenas disimulado. La señora Harrison no está disponible. Sugiere que llame a su oficina para concertar una cita. Por favor, solo necesito 5 minutos. Dile que es urgente. Dile que he perdido todo. Otra llamada. Otra conversación silenciosa. La expresión del portero cambió ligeramente, quizá hacia algo parecido a la lástima. Dice que puede subir, informó. Apartamento 4214, el ascensor subió en silencio. La alfombra del pasillo era lo bastante gruesa como para amortiguar los pasos. Valeria abrió la puerta antes de que pudiera tocar y la vi. Realmente la vi por primera vez en años. Llevaba una blusa de seda que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Lucía.
Su cabello estaba perfecto. Su maquillaje, perfecto. Todo en ella estaba cuidadosamente elegido para el éxito, pero sus ojos, al mirarme, contenían algo frío. Papá, dijo, y la palabra sonó extraña en su boca, como un idioma olvidado. ¿Qué te ha pasado? Le expliqué todo, el derrame, las malas inversiones, la ruina financiera. Le dije que necesitaba ayuda, solo un refugio temporal, hasta poder reconstruir algo de mi vida entre las cenizas. Valeria escuchó con los brazos cruzados. Cuando terminé, no se acercó a abrazarme. No me invitó a entrar. Papá, esto es mucho. Necesito hablar con Daniel sobre esto. Solo necesito un lugar donde quedarme. Valeria, unos días. Soy tu padre. Ella miró hacia dentro del apartamento y pude ver a Daniel observando desde la cocina, su expresión dejando claro lo que pensaba de la situación. Papá, Daniel no cree que sea apropiado que te quedes aquí. Tenemos nuestras rutinas, nuestro espacio. ¿Sería disruptivo? ¿Disruptivo? Me había convertido en una interrupción en la vida de mi propia hija. Déjame darte algo de dinero, dijo Valeria, repitiendo las palabras de su hermano. Hay albergues, en el centro que pueden ayudarte a ponerte de pie, regresó con un sobre. Dentro había 10 billetes de $100, 1000 en total. Esto debería ayudarte, dijo. Sé que no es mucho, pero Daniel y yo estamos ahorrando para la propiedad en la costa. ¿Lo entiendes? Miré a mi hija, a esta mujer que había criado, a esta mujer a quien le había dado todo, y comprendí perfectamente. Había gastado $720,000 en su educación, su boda, su casa, y cuando la necesitaba, ella había calculado mi valor en $1,000 y la referencia a un refugio para personas sin hogar. Adiós, papá, dijo Valeria. Por favor, llama antes de venir la próxima vez. La puerta se cerró. El seguro hizo clic. Me quedé solo en el pasillo de un edificio que yo había ayudado a pagar, sosteniendo un sobre con dinero de una hija que había elegido la comodidad sobre la compasión. El viaje en autobús a Grand Rapids duró 11 horas. Me senté en la parte trasera, invisible entre los demás pasajeros que no tenían mejores opciones. Un hombre mayor del otro lado del pasillo compartió su sándwich conmigo sin que se lo pidiera. Una joven madre que viajaba con 2 hijos me sonrió amablemente. Estos desconocidos, me mostró más calidez en 11 horas de la que mis 2 hijos mayores me habían mostrado en una semana. El edificio de apartamentos de Lucía era modesto, de 3 pisos sin ascensor, en un barrio de clase trabajadora. La pintura estaba descascarada. Las escaleras crujían, pero cuando Lucía abrió la puerta, vi algo que no había visto en semanas. Vi amor, papá. Su rostro pasó de la confusión al susto y luego a algo que parecía una feroz protección. Dios mío, papá. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Alguien te hizo daño? No preguntó por qué estaba allí. No miró por las ventanas de los vecinos. No calculó la molestia. Simplemente me extendió los brazos y me abrazó. Entra, dijo. Entra ahora mismo. Estás congelado. El apartamento era pequeño. Una sala de estar, una cocina diminuta, un dormitorio, un baño. Los muebles. Era de segunda mano. Las decoraciones eran simples, pero había fotografías por todas partes, fotos de familia, de momentos que importaban. Lucía me guió hacia un sofá gastado, más cómodo que cualquier mueble de mi casa junto al lago. Papá, siéntate. Cuéntame qué pasó. Le conté la historia. La misma que había contado a Andrés y Valeria, el derrame, las malas inversiones, la ruina financiera. Le dije que no tenía a dónde ir, que había estado durmiendo en el coche, que mis propios hijos me habían rechazado. Lucía escuchó con lágrimas recorriéndole el rostro. Cuando terminé, no dudó ni un segundo. Te vas a quedar aquí, dijo. Te quedas con nosotros. Daniel y yo dormiremos en el sofá. ¿Estás tomando nuestra cama, Lucía? No puedo pedirte eso, no me estás pidiendo. Te lo estoy diciendo. Se levantó y comenzó a reunir mantas. Eres mi padre, papá. Tu familia. Esto es lo que hace la familia. Daniel llegó del trabajo una hora después, con un montón de papeles bajo el brazo y el cansancio reflejado en los ojos. Pero al verme, cuando Lucía le explicó la situación, su respuesta fue inmediata e incondicional. Señor Salazar, es bienvenido aquí todo el tiempo que necesite, dijo, dándome un apretón de manos firme. Pase lo que pase, lo resolveremos juntos. Esa noche, me acosté en su cama, la cama que los había obligado a ceder. Y por primera vez en semanas, sentí algo más que desesperación.
Sentí algo que podría ser esperanza, no podía dormir. No por incomodidad, sino por lo que escuché desde la cocina. Lucía y Daniel pensaban que estaba dormido. Hablaban en voz baja, pero las paredes eran delgadas y cada palabra resonaban. Daniel, necesitamos hablar sobre dinero. Lo sé, dijo Daniel, con la voz cargada. He estado pensando en ello también. Las facturas médicas van a ser significativas, continuó Lucía. Papá necesitará evaluaciones neurológicas, terapia de rehabilitación, cuidado continuo. Nuestro seguro no lo cubrirá, y él dice que no le queda nada. Hubo una larga pausa. ¿Y tu coche? Preguntó Daniel en voz baja. He estado pensando en eso, dijo Lucía. El Civic vale quizás unos $7,500. No es mucho, pero cubriría las evaluaciones médicas iniciales y unos meses de terapia. Lucía, ¿es tu única manera de ir al trabajo? Puedo tomar el autobús. Puedo compartir coche con Melissa de urgencias. Lo resolveremos, se detuvo. Y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Daniel, él fue a ver a Andrés. Fue a ver a Valeria. Ambos lo rechazaron. Los dos. Mi hermano y mi hermana miraron a nuestro padre, lo vieron desesperado y roto, y eligieron sus cenas familiares y sus casas de vacaciones por encima de su propio padre. Escuché a Daniel suspirar profundamente. ¿Qué tienen ellos si no tienen eso? Lucía continuó. Todo ese dinero, todo ese éxito, y no pueden encontrar espacio en sus corazones para el hombre que les dio todo. ¿Qué significó algo de eso si esto es en lo que se convirtieron? No significó nada, dijo Daniel en voz baja. No significó nada en absoluto. Mañana llamaré al concesionario, dijo Lucía. Conseguiré el mejor precio que pueda. Papá nos necesita. Eso es lo único que importa. Me quedé acostado en la oscuridad, con lágrimas recorriéndome el rostro. Mi hija menor, a quien menos había dado, la que me había preocupado en secreto por sus elecciones modestísimas, se disponía a vender su único coche para ayudar a un padre que creía haberlo perdido todo. Había gastado casi $1 millón en Andrés y Valeria. Ellos me habían dado puertas cerradas y referencias a refugios para personas sin hogar. Había gastado $45,000 en Lucía. Y ella me estaba dando todo. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Esta prueba había revelado todo lo que necesitaba saber. Llamé a Roberto antes de que Lucía despertara. Es hora, dije. Envía el coche. A las 9 en punto, un Mercedes negro se detuvo frente al edificio de apartamentos de Lucía. Los vecinos aparecieron en las ventanas, curiosos por el lujo inesperado en su calle de clase trabajadora. Roberto salió primero, seguido por su asistente y 2 guardias de seguridad. Llevaba un maletín de cuero que contenía documentos que lo cambiarían todo. Lucía abrió la puerta con su uniforme de enfermera, lista para su turno en el hospital. Miró a Roberto, a los guardias, y luego a mí, con confusión en el rostro. Papá, ¿qué está pasando? Necesito que llames a Daniel, dije. Y luego necesitamos hablar. 20 minutos después, Lucía y Daniel se sentaron en su sofá gastado mientras yo permanecía frente a ellos. Roberto esperaba junto a la puerta, maletín en mano. Todo lo que les conté fue una mentira, dije. El rostro de Lucía se puso pálido. ¿Qué? Preguntó. Nunca sufriste un derrame. Nunca perdiste tu dinero. Salazar Equipos Médicos vale 88 millones y poseo cada acción. Creé toda esta situación como una prueba que Lucía me miró, luchando por procesar lo que estaba diciendo. La expresión de Daniel pasó de confusión a comprensión. ¿Una prueba? Repitió Lucía. Nos pusiste a prueba, a los 3 los puse a prueba, dije. Primero fui con Andrés. Estuve en el porche de la casa que le compré y le dije que lo había perdido todo y necesitaba ayuda. Me dio $150 y cerró la puerta porque sus suegros estaban de visita y tenía una cena que atender. Las manos de Lucía empezaron a temblar. Luego fui con Valeria. Continué. Estuve en el edificio donde ayudé a comprar su apartamento y le conté la misma historia. Me dio $1,000 y me sugirió que buscara un refugio para personas sin hogar. Daniel puso su brazo alrededor de Lucía. Ella ahora lloraba, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Pero tú, dije, con la voz quebrada, no hicieron preguntas. No calcularon inconvenientes. Miraron a su padre en crisis y eligieron el amor. Me dieron su cama. Estaban dispuestos a vender su coche para cubrir mi atención médica y Lucía me miró, con lágrimas recorriendo su rostro. Papá, no entiendo.
¿Por qué harías esto? Porque necesitaba saber, dije. Necesitaba saber si había criado hijos que comprendieran lo que significa la familia. Necesitaba saber si todo lo que construí tenía algún valor más allá de los dólares en una cuenta bancaria. Necesitaba saber si alguien me amaría cuando no tuviera nada más que dar. Roberto dio un paso adelante y abrió el maletín. Los documentos que hay aquí representan una reestructuración significativa del patrimonio de su padre, dijo Roberto, con voz profesional pero amable. La mayoría de sus activos, 55 millones de dólares, se colocarán en un fideicomiso para Lucía y su familia. Esto incluye la propiedad total de Salazar Equipos Médicos. Lucía respiró con fuerza. Que Andrés y Valeria recibirán cada uno 9 millones de dólares, continuó Roberto. Sin embargo, estas herencias vienen con condiciones. 100 horas de servicio comunitario trabajando con personas sin hogar y adultos mayores, un año de terapia familiar obligatoria y una disculpa escrita genuina, no a su padre, sino a ti, Lucía, por cómo lo trataron cuando creyeron que no tenían nada. Lucía negó con la cabeza. Papá, no quiero su dinero. No necesito millones de dólares. Solo quería que estuvieras bien, lo sé, dije. Por eso mismo lo estás recibiendo. Crucé la habitación y me arrodillé frente a mi hija, tomando sus manos entre las mías. Tú entendiste algo que tu hermano y tu hermana olvidaron, dije. Entendiste que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, bienes raíces o carteras de inversión. Se mide en amor, en sacrificio, en elegir estar presente para las personas aunque eso te cueste algo. Lucía me abrazó, sollozando. También necesito decirte otra cosa, dije. Escuché lo que hablaban tú y Daniel anoche. Escuché que planeaban vender tu coche. Escuché todo lo que dijiste sobre Andrés y Valeria. Y escuché la pregunta que le hiciste a Daniel. La más importante de todas, ¿qué significa todo eso si esto es en lo que se convirtieron? Me aparté un poco y la miré. No significa nada, Lucía. Todo ese dinero que gasté en ellos no significó nada. Pero los 45,000 que gasté en tu carrera de enfermería, eso te enseñó a cuidar a las personas. Eso te enseñó que cada vida tiene valor. Esa fue la mejor inversión que jamás hice. Roberto carraspeó. Hay una cosa más, dijo, sacó un juego de llaves. El señor Salazar ha comprado una casa en este vecindario. 4 dormitorios, un patio, espacio para una familia. Es tuya. Libre y pagada. Lucía miró las llaves como si podrían desaparecer. Una casa. Te la has ganado, dije. No por logros, estatus o escalar en corporaciones. Te la has ganado por ser exactamente quien eres. Por ser la persona que elige el amor sobre la conveniencia. Por ser la hija que da todo lo que tiene para ayudar a alguien que cree que no tiene nada. Daniel se puso de pie y me estrechó la mano, los ojos brillantes. Gracias, señor Salazar. No sabemos qué decir. Di que me ayudarás a enseñar a mis otros hijos lo que tú ya entiendes, dije. Di que los ayudarás a aprender que la familia no se trata de lo que puedes sacar de las relaciones, sino de lo que estás dispuesto a dar. 3 años después, me siento en la mesa de Lucía para la cena de Acción de Gracias. La casa que les compré se ha convertido en el centro de nuestra familia. Las paredes están cubiertas de fotografías. La cocina huele a pavó y gratitud. El sonido de los niños jugando llena el aire. La hija de Lucía, Emilia, de 2 años, corre por la casa con su primo Andrés Jr., siguiéndola de cerca. Andrés ha cambiado. La terapia ayudó. El servicio comunitario lo transformó. Ahora es más tranquilo, más presente. Ya no revisa su teléfono durante las cenas familiares. Realmente escucha. Valeria también está aquí, ayudando a Lucía en la cocina. La armadura corporativa que llevaba como segunda piel se ha suavizado. Ahora es voluntaria en una clínica de asistencia legal, ayudando a clientes mayores a protegerse de la explotación financiera. Me contó una vez, después de un año de terapia, que no se daba cuenta de cuánto se había convertido en las cosas que solía despreciar. Daniel trincha el pavó mientras yo sostengo a Emilia en mi regazo. Ella me llama papá Ricardo y exige historias sobre cuando yo era un joven empresario. El comedor está lleno, ruidoso, imperfecto y absolutamente hermoso. Antes de que comamos, Andrés se pone de pie. Lo hace cada acción de gracias. Ahora quiero decir algo, comienza, con la voz entrecortada. Hace 3 años, mi padre se presentó en mi puerta, roto y desesperado, y yo cerré la puerta porque tenía una cena que organizar. Le di $150 y lo envié lejos porque mis suegros estaban de visita y no quería complicaciones. La habitación está en silencio,
salvo por Emilia jugando con una servilleta. He pasado 3 años tratando de entender cómo me convertí en esa persona, continúa Andrés. Cómo me transformé en alguien que podía mirar a su propio padre en crisis y ver solo inconvenientes. Y ahora sé que pasó porque olvidé lo que papá trató de enseñarnos a todos, que el éxito no significa nada si pierdes tu humanidad en el proceso. Valeria asiente, con lágrimas en los ojos. Pero tú, Lucía, dice Andrés, volviéndose hacia su hermana menor, nunca lo olvidaste. Cuando papá apareció en tu puerta sin nada, tú le diste todo. No porque tuvieras más que dar que Valeria y yo, sino porque entendiste algo que nosotros habíamos perdido. Entendiste que la familia significa presentarse. Que la familia significa sacrificio. Que la familia significa amor sin condiciones. Levanta su vaso por Lucía, por papá, por las segundas oportunidades. Todos brindamos. Emilia exige jugo. El momento se disuelve en risas, caos y la hermosa confusión de una familia real siendo realmente una familia. Más tarde, después de lavar los platos y cuando los niños duermen, me siento en el porche de Lucía, observando cómo las estrellas emergen sobre el desierto de Nevada. Lucía se une a mí con 2 tazas de té. ¿Alguna vez te arrepientes? Pregunta. De la prueba, pienso cuidadosamente la respuesta. Me arrepiento de que haya sido necesaria, digo finalmente. Me arrepiento de haber criado a 2 hijos que tuvieron que ser puestos a prueba para recordar quiénes eran. Pero no me arrepiento de haber aprendido la verdad. Y no me arrepiento de lo que vino después. Lucía recuesta su cabeza en mi hombro, como solía hacerlo cuando era pequeña. Andrés es diferente, ahora, dice. Realmente diferente, Valeria también. Ellos aprendieron, estoy de acuerdo, digo. Les tomó dolor aprender, pero lo hicieron. Algunas personas nunca lo hacen. Nos sentamos en un silencio cómodo, mirando las estrellas. Papá, dice Lucía finalmente, nunca me importó el dinero. Lo sabes, ¿verdad? Habría vendido mi coche. Habría trabajado turnos dobles. Habría hecho cualquier cosa para ayudarte, lo sé, digo. Por eso lo tienes. Porque habrías hecho cualquier cosa. Porque entendiste que la riqueza no es lo que acumulas. Es lo que estás dispuesto a dar. Lucía aprieta mi mano. Dentro de la casa, puedo escuchar a Andrés y Valeria riéndose de algo. Daniel toca una canción suave en su guitarra. Emilia murmura en su sueño, esto es lo que 88 millones de dólares nunca podrían comprar. Esto es familia. Esto es amor. Esto es lo que importa cuando todo lo demás desaparece. Mi nombre es Ricardo Salazar. Construye un imperio valorado en 88 millones de dólares. También casi pierdo a 3 hijos porque olvidé enseñarles para qué servía ese dinero. Pero, de pie en la puerta de mi hija, fingiendo no tener nada, finalmente aprendí la lección que debería haber comprendido desde el principio. La verdadera riqueza no se mide en carteras de inversión, propiedades o el saldo de tus cuentas. Se mide en las personas que te darían su último dólar cuando creen que no tienes nada. Se mide en los brazos que te sostienen cuando estás roto. Se mide en los hijos que, al conocer la verdad, eligen ser mejores en lugar de amargarse. Si esta historia te ha conmovido, te pido 3 cosas. 1. Comenta abajo con tu propia historia de familia, perdón o segundas oportunidades. 2. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar lo que realmente importa. 3. Suscríbete a este canal para más historias sobre gracia, redención y la silenciosa venganza de los padres que se niegan a rendirse con sus hijos, porque a veces, lo más importante que un padre puede hacer es quitar todo lo que brilla para revelar lo que realmente es oro. Aviso importante. La historia que acabas de escuchar contiene elementos de ficción creados con fines narrativos y educativos. Aunque está basada en verdades universales sobre la familia, la riqueza y el amor, ciertos detalles han sido dramatizados. Si esta narrativa resuena contigo, espero que lleves su mensaje contigo. Si no, eres libre de buscar contenido que mejor se adapte a tus necesidades. Pero hagas lo que hagas, no esperes hasta perderlo todo para descubrir quién se habría quedado, que encuentres el valor de elegir el amor sobre la conveniencia. Que encuentres la sabiduría de valorar la presencia por encima de la posesión. Y que nunca tengas que poner a prueba a tu familia para saber que,